al derecho de Dios a gobernar. Todo el universo se basa en su posición como creador, creador de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: El Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, y también en su carácter. Al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Romanos 3:23: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta semana nos adentraremos más en la visión de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca al trono. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más su amigo, su hermano, Gerson Anaya. Siempre contento y agradecido con Dios porque Él nos permite llegar hasta una semana más de estudio en donde nosotros podemos llegar a comprender y llegar a entender todo lo que tiene que ver con las profecías. El tema de esta semana se titula Fundamentos de la Profecía. Antes de comenzar, es súper importante que usted traiga su Biblia, que tenga su libro de lección y también algo con que tomar notas. Pero igualmente de importante es que nosotros invoquemos el nombre de Dios a través de la oración. Así que acompáñenme por favor reverentemente. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros al permitirnos llegar hasta este estudio. Es por eso que le pedimos que por favor sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine nuestra mente para poder entender, para poder, Señor, captar el mensaje que usted tiene para nosotros en este estudio. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Y gracias, ¿verdad? Porque hacen presencia. Gracias por el apoyo al canal. No se olviden de suscribirse, de dejar sus likes, sus comentarios y compartan este video con otras personas que tal vez necesitan conocer cómo entender las profecías. Fundamento de la profecía esta semana. Y como vemos, Dios planea restaurarnos no solo como individuos, no solo personalmente, sino también como humanidad completa, para que nosotros volvamos a revelar la gloria de Dios al resto de toda la creación. La Biblia contiene importantes pistas que nos van a ayudar a entender, a apreciar ese llamado que Dios nos ha extendido a nosotros como pecadores perdonados y pecadores redimidos. La rebelión humana llegará a su fin. Y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios, manifestado de manera extraordinaria en la cruz, brillará en respuesta a aquella aún más que al principio. Aunque Dios nunca pretendió que la humanidad cayera, porque ese no fue su plan. Dios quería que la humanidad reflejara y diera y que brillara para Él. Después vamos entonces ahora a poder leer el versículo para memorizar. Viene en el libro de Isaías, en el capítulo 6, el versículo 8. Así que vamos, por favor, a leerlo juntitos. Búsquenlo en su Biblia. Asegúrese de que estamos leyendo directo de la palabra de Dios. Y dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Hermoso texto, hermanos. Vamos entonces de lleno, dele vuelta a la página ahí en su libro de estudios a el día domingo.
Y nosotros vamos a ver que en el día domingo, justamente, comienza con las palabras, ¿verdad? Que termina Isaías 6:8. Aquí estoy, envíame a mí. O sea, hay un llamado y hay una respuesta de parte de Isaías. Y dice, bueno, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Hace muchos años, una iglesia decidió, ¿verdad?, hacer una renovación en un sótano que estaba por ahí. Y este sótano lo querían utilizar como un espacio para reuniones. Y una de las primeras cosas que esta iglesia decidió es instalar nuevas luces porque estaba oscuro. Entonces ellos querían de que esta luz al iluminar el lugar, pues se iba a ver mucho mejor, ¿verdad? Se iba a ver mejor, iba a estar más iluminado, que luciera mejor el espacio. Bueno, la iluminación lo que vino a hacer es que le dio un peor aspecto, porque se podía mirar entonces las imperfecciones que habían pasado inadvertidas, ¿verdad? Debido a la oscuridad. La asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo a él consciente de sus defectos. Y es por eso que él exclama, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Se lamentó. Isaías 6:5. Creo que nosotros sentiríamos lo mismo, o tal vez nos sentiríamos peor, si estuviéramos de pronto ante la presencia y la luz del Señor. Porque su luz es suficientemente intensa como para disipar todas nuestras excusas. O sea, ante Dios no podemos nosotros hacer ni una excusa, porque Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Y en su presencia nosotros estaríamos completamente perdidos. Ahora, Isaías recibió una sorpresa, posiblemente la sorpresa más grande de su vida. En Isaías capítulo 6, versículo 6 al 8, ahí miramos que Isaías sabía que el pecado tenía una consecuencia. Y él ya había entendido lo que significaba el pecado, que significaba la ruina, y que el resultado final del pecado era la muerte. Pero que Dios, ¿verdad?, en lugar de abandonarnos a las consecuencias de las transgresiones, Dios nos acerca amorosamente a Él. ¿Cómo terminó ese encuentro entre Isaías con Dios? ¿Y por qué ese encuentro es importante para nosotros? Vamos a leerlo directamente de Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8. Se desarrolla esta escena que es súper importante para nosotros. Leámoslo juntos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿Quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Claramente miramos que Isaías no podía dar una respuesta sin antes que él fuera purificado de su pecado. Y él fue purificado de una manera maravillosa, porque un serafín toma un carbón del altar encendido, va y toca con este carbón la boca del profeta. Probablemente, ¿verdad?, leyéndolo en el contexto, se trataba del altar del incienso. Allí es justamente donde se intercedía por el pueblo de Dios. Y al ver y sentir este toque, Isaías, él sabe y siente que sus pecados habían sido perdonados y que ahora él estaba apto para estar en la presencia
de Dios. Pero además de que estaba apto para estar en la presencia de Dios, se le había encomendado que representara a Dios ante todo el mundo. Ese llamado fue para Isaías en su tiempo, pero es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que venir clamando a Dios para que Él nos purifique y así podamos nosotros llevar la encomienda que Dios nos ha dado de predicar a todo el mundo. Pero tenemos que ir limpios con ese perdón y con esa seguridad de que Dios es el que nos ha purificado. Saben que la palabra serafín significa el que arde. Cuando nosotros miramos la descripción que hace Jesús del ministerio de Juan el Bautista y en Juan 5:35, se refiere a Juan como una antorcha. Dice, Juan era una antorcha que ardía, alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y al único que podía traer salvación. Solo en esta escena que nosotros leímos de Isaías, solo cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, entonces él dijo, ahora sí estoy listo. Y entonces le dice en respuesta al llamado de Dios, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo puede cada uno de nosotros, después de ser perdonados de nuestros pecados por la sangre de Jesús, entonces cómo podemos responder como Isaías? Aquí estoy, envíame a mí. Creo que ese llamado está haciendo el Señor hoy en día a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir el día lunes. Los dos querubines. Esos dos querubines de oro, ¿verdad? Que en el tiempo de Moisés se le fueron dadas las instrucciones para que él construyera el arca y encima del arca pusiera esos dos querubines de oro sólido. Tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, acuérdense que Adán y Eva pecan, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Y inmediatamente, después de que ellos se ven perdidos, se ven desnudos, les da miedo, les da vergüenza, se da una esperanza. Porque allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, se da la esperanza del Mesías. Y allí se declara, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Estableció entonces allí un poderoso símbolo a las puertas del Edén. O sea, Dios le da el mensaje de esperanza a Adán y a Eva. La promesa de ese Mesías que iba a venir y los iba a rescatar. Pero también establece un poderoso símbolo a las puertas del Edén. Porque la palabra de Dios dice que puso dos querubines con una destellante luz entre ellos. Aquí no debemos de perder de vista el hecho de que en esta escena se asemeja, tiene una gran semejanza a lo que tiene que ver con el arca de la alianza. El arca de la alianza que era el símbolo del trono de Dios. Las instrucciones que se le dieron a Moisés ahí en Éxodo 25:18. Ahí le dijeron, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 22 al 24, se le da una tarea y se le encomienda una tarea a los querubines, pero vamos a ver por qué se les da esta tarea y cuál fue la razón. Leamos lo directo de la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24.
Y dice Jehová: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos leer aquí en este contexto que los querubines tenían la responsabilidad de impedir que los pecadores accedieran al árbol de la vida. Pero también era un símbolo de esperanza, de la promesa de que un día los seres humanos volverían a ese jardín, a ese paraíso. Saben que el jardín del Edén permaneció sobre la tierra a la vista de los primeros habitantes de la tierra, después de que el hombre fue expulsado. O sea, el jardín todavía era visible para estas personas. Y por mucho tiempo, después de que la raza caída estaba afuera, se les permitió, ¿verdad?, que contemplaran de lejos el hogar, ese hogar maravilloso, el cual habían perdido por causa de su desobediencia, en donde había una sola entrada, pero esa entrada estaba vigilada por los querubines. La puerta del paraíso custodiada por querubines. Allí se revelaba la gloria divina. Y aquí a esa puerta venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Y allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había sacado del Edén. Pero vendrá la restitución final, cuando haya un cielo nuevo, una tierra nueva, como dice Apocalipsis 21:1. Y allí se va a restaurar más gloriosa y embellecido que la primera vez. O sea, será mejor. En Génesis 3:24 hay algo interesante en otro sentido, porque la palabra hebrea traducida allí como puso, esa palabra es chacán, es la misma que designa el tabernáculo o santuario. Y eso lo podemos nosotros corroborar allí en Éxodo 25:9 y en Números 3:26. O sea, donde Dios moraba, el chacán con su pueblo, aunque el sustantivo chequiná, derivado de chacán, como designación de la presencia de Dios, no aparece directamente en la Biblia. Pero la raíz del término designa el santuario, o sea, la morada de Dios con su pueblo. Y eso es lo que aparece allí en Génesis 3:24. Dice, Dios puso esta palabra hebrea, ¿verdad?, chacán, querubines al oriente del jardín del Edén. La escritura, o sea, la Biblia, va a asociar siempre a los querubines con la presencia de Dios. En particular cuando tiene que ver con el trono de Dios o el lugar a donde el nombre de Dios es proclamado. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 6, dice, y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y Salmos 81 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos y la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. O sea, en el sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4:5, lo alaban, reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas.
Esto lo que hace es que nos ayuda a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Creador. Y el título para el día martes encaja con lo que estamos hablando. El título dice que allí, como carbones encendidos. O sea, los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, ¿verdad? En Éxodo 25:18, van a aparecer a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y en muchas de las ocasiones se los representa junto al trono de Dios, desde donde la gloria de Él se irradia al universo. Los querubines también están bordados en la cortina que estaba delante del lugar santísimo. En el libro de Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Dios ordenó que el arca de la alianza estuviera coronada por 2 querubines. Y esos querubines tenían que ser de oro sólido, con sus alas extendidas hacia adelante, uno frente al otro, ahí en Éxodo 25:18-20. O sea, las similitudes se ven entre el pasaje que vamos a leer de Ezequiel 1:4-14 y las escenas representadas en Isaías capítulo 6, 1-6 y Apocalipsis 4, del 1-11. Vamos a ver las similitudes de estos pasajes. Leeremos primero Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Miren lo que dice. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y a los 4 sí mismo hacia los 4 caras de águila. Y así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban las unas con las otras, cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían, volvían a semejanza de relámpagos. Ahora leeremos Isaías 6, 1-6 y vamos a ir captando las similitudes. Isaías 6, 1-6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y las señales de las puertas se estremecieron con la voz al del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora miremos Apocalipsis 4, versículo 1-11.
Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalio. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante y detrás. El primer ser viviente era un semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como leímos, Ezequiel se encuentra ante un impresionante despliegue del poder de Dios. Se trata de una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. O sea, el pueblo elegido de Dios no estaba en la tierra prometida, sino que se encontraba en el cautiverio en Babilonia. Mientras Ezequiel analiza la escena, esa escena que se le está presentando, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Ahora, observemos las importantes similitudes con otras visiones del trono. Los seres vivientes que ve Ezequiel tienen los mismos rostros que los de la visión de Juan: cara de león, de águila, de buey y de hombre. Las misteriosas criaturas de 4 caras no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde en otra escena de la sala del trono se los llama querubines. También encontramos en la escena los carbones encendidos de la visión de Isaías acerca de los serafines. O sea, los rostros de estos son iguales a los de los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Siempre que vemos el trono de Dios, ya sea en el arca del pacto, que sirvió como lugar de encuentro de Dios con Moisés, o en las impresionantes visiones de los profetas, los querubines aparecen allí y están íntimamente ligados al trono de Dios. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria, tanto los seres humanos, hechos a su imagen, como también los seres angélicos que están junto a su glorioso. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, declara Apocalipsis 4:8. ¿Cómo nos vemos nosotros en comparación con la santidad de esa santidad que Ezequiel está siendo testigo en ese momento? O sea, ¿qué trae esa respuesta de nosotros acerca de nuestra necesidad del Evangelio? Acerca de nuestra necesidad de ser limpios y purificados por Dios, para cumplir nuestra tarea. Miren, hermanos, el día miércoles habla de Dios entre su pueblo. Allá en el desierto,
La presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante su viaje hacia la tierra prometida. ¿Se recuerdan que sale el pueblo de Egipto y van por el desierto y una nube los cubría y les daba sombra de ese calor inmenso del desierto, pero también los guiaba hacia la tierra prometida y hacia que se detuvieran en un lugar indicado, allí donde Dios detenía la nube y se detenían ellos, y allí tenían que levantar el tabernáculo. Y ese tabernáculo lo construían, lo ponían, y alrededor del tabernáculo acampaban las tribus. Y las tribus se distribuían de tres en tres a un lado, tres a otro, tres al otro, tres al otro. Porque eran 12 tribus. Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo en medio de su pueblo. O sea, donde estaba el arca del pacto. Dios hacía presencia ahí. Y las tribus de Israel estaban rodeando el campamento. Pero como estaban divididas las tribus de tres a un lado, tres al otro y tres, por aún decir, ¿verdad? Tres al sur, tres al norte, tres al este y tres al oeste. Como había en medio de esas tres, había una tribu principal en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. Y eso lo podemos corroborar ahí en el libro de Números, en el capítulo 2. ¿Cuáles eran entonces las 4 tribus, verdad? Cabezas de estos grupos de 3. ¿Cuáles eran esas tribus y por qué? Números 2:3 dice que al este estaba Judá. Judá dice acampará al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Por sus jefes, soy el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Animab. O sea, Dios da la instrucción y dice, bueno, la tribu de Judá va a estar al este. En Números 2:10 habla de la tribu de Rubén, que tenía que establecerse en el lado sur. En el libro, allí mismo, en Números 2, versículo 18, habla de la tribu de Efraín, y esa tribu iba a estar al oeste. Y por último, la otra tribu que se menciona como principal, ¿verdad? Estaba en la tribu de Dan, la cual tenía que acampar en el lado norte del campamento. Ahora, miremos que cada una de esas 4 tribus tenía un estandarte, una bandera especial que los identificaba. Posiblemente los identificaba como jefes de zona, ¿verdad? Como cabecillas de esas otras 2 tribus. Las escrituras no son explícitas en eso, en cuanto a lo que había en cada bandera, pero es importante que nos vayamos a la historia y a la tradición. Y existe una tradición interesante que está basada en las características descritas en Génesis 49 y Deuteronomio 33, que asigna una cara a cada una de esas tribus. Según la tradición rabínica, estamos hablando de tradición de los rabinos judíos, el estandarte de Judá tenía la figura de un león. Bueno, no es coincidencia, ¿verdad?, que al Señor Jesús se le llame el león de la tribu de Judá. Entonces, de acuerdo con esta tradición rabínica, Judá tenía en su bandera la figura de la cara de un león. Rubén tenía en su bandera el rostro humano, Efraín la figura de un buey y Dan tenía la figura de un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas por Ezequiel también estaban representadas en estos 4 estandartes que acampaban alrededor, ¿verdad?, del tabernáculo. Y tal vez es posible
leer demasiado en la tradición. Pero de igual manera, si va encajando con la historia bíblica, sigue siendo interesante comparar la tradición, ¿verdad?, con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén. Porque en la Nueva Jerusalén hay puertas que representan a 3 tribus en cada uno de los 4 lados de la ciudad. O sea, hay una descripción completa. Y esas descripciones del campamento de Israel y de la Nueva Jerusalén subrayan un hecho crucial. Y este hecho crucial es que Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. O sea, Dios quiere que nosotros como humanidad estemos cerca de Él. Miren, Apocalipsis nos enseña que su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Apocalipsis 21-22. Y ciertamente no estamos en el campamento de Israel, como que vamos a pretender, ¿verdad?, acercarnos a la presencia de Dios según algo representado. Pero algo más que un tabernáculo terrenal. Dios mismo como templo, Dios mismo como la fuente, ¿verdad?, de la salvación, como la fuente de la gloria de Dios. Con todo y eso, Dios nos quiere traer hacia Él, que estemos cerca. Así como tenía a sus tribus, ¿verdad? Las 12 tribus las tenía. Imagínense esa escena del tabernáculo en medio y las tribus acampando alrededor del tabernáculo. Dios quiere que nosotros acampemos alrededor de Él hoy en día, porque se ha manifestado en la persona de Jesucristo y intercede por nosotros y nos ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros podamos acercarnos con toda confianza y poder recibir la gloria de Dios que more entre nosotros, que esté entre nosotros. Estas enseñanzas son maravillosas, mis hermanos, porque al mirar cómo un Dios santo, 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 todopoderoso, desea que nosotros como pecadores caídos nos acerquemos a Él y estemos en su presencia. Solo un Dios amoroso y maravilloso puede anhelar eso. El día jueves habla de la caída de Lucifer. Y claramente vamos nosotros a ver, ¿verdad?, que la caída de Lucifer es bien difícil de entender, es bien difícil de poder captar todo así de repente, ¿verdad?, cuando nosotros leemos. Porque lo difícil de entender es que Lucifer estuviera en un puesto de querubín protector. O sea, estuviera en una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios a todo el universo. Pero en lugar de revelar la gloria de Dios, comenzó a rebelarse él en contra de Dios. Comenzó a anhelar la gloria para sí. No anhelaba la gloria para su creador, sino que la gloria la quería él. Y para ser un poco más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que él merecía. Y muchos se han preguntado, ¿verdad?, y la pregunta sigue por ahí: ¿qué provocó la caída de Lucifer? O sea, de estar en un lugar privilegiado, tuvo que ser expulsado de ese lugar, que no se halló más lugar para él. Pero veamos directamente la palabra de Dios, leamos.
¿Qué provocó esta caída? Ezequiel 28, capítulo 11 al 17. Dice: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren. O sea, aquí miramos claramente que este ser se enalteció a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Se llenó de orgullo. Y es por eso cuando ya en Isaías, en el capítulo 14, versículo 12 al 14, ya se describe ahí la caída y dice: cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oiga bien, versículo 13 de Isaías 14, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Dios. Esa misma palabra se la repitió a Satanás, a Adán y a Eva en el jardín del Edén, mintiéndoles y diciendo: no, es que Dios le está mintiendo, que no quiere que coman, porque Él sabe que el día que coman ustedes van a ser semejantes a Él, ser como dioses. Y es lo mismo que vemos aquí en Isaías. Él dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo? ¿Y cómo comprendemos nosotros eso? ¿Cómo logramos entender eso nosotros? Porque al mirar claramente, nosotros podemos ver que el contraste de ver entre alguien que cae y la posición de la humanidad que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque hay otro lugar en donde está ocurriendo algo diferente. Apocalipsis 14, 1 al 12 dice: después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. La voz oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos desde entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Creador. Y sus bocas
en su boca no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y el otro y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí miramos que Lucifer fue expulsado del santo monte, mientras que los redimidos están en el monte Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén, la humanidad también estuvo allí una vez. Pero en contraste con el destino de Satanás, la humanidad está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso. En este contexto, la siguiente cita es muy instructiva. Dice así: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. O sea, los redimidos estaremos en el cielo solamente gracias al Evangelio y a la gracia de Cristo. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono prescrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hay una gran imagen del Evangelio. La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad. Observemos también cómo refleja el lenguaje ahí usado el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Esta poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo, única. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra porque en Cristo no haya muerte. Los seres humanos únicamente necesitan conocerlo y aceptarlo. Pero tenemos un papel nosotros que hacer como individuos y como iglesia en la tarea de darles a conocer a las personas, aquellos que no conocen, lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que Cristo ha hecho por nosotros. No cabe duda que con cada estudio que pasa, cada lección, vamos profundizándonos más y vamos entendiendo más y vamos mirando la parte central de todas las profecías. Y vamos también viendo la meta, ¿verdad?, final de las profecías, el propósito a donde nos quieren llevar. Porque el personaje central de todas las profecías es Cristo Jesús. Y la meta es que todos seamos salvos. Las profecías nos advierten de lo que viene, para que nosotros, si vamos en el camino equivocado, nos demos la vuelta y vengamos a Cristo Jesús. Estar en la presencia de Cristo, aceptar su perdón, abrazar su misericordia, ser cubiertos por su gracia y transformados a través del Espíritu Santo, es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden de compartir el video, de darle like, me gusta, de suscribirse. Yo les recuerdo, este canal no está monetizado, no estamos
haciendo dinero. No es nuestra meta. Nuestra meta es que muchas personas conozcan el mensaje de Cristo Jesús, porque la hora de su juicio ha llegado y hay que adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que está en ella. Hay que adorar al Dios creador, al verdadero, tal y como Él lo instruyó. Bueno, llegamos al fin. Muchísimas gracias, amigos, hermanos. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, prediquemos el Evangelio, y si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo, amando a nuestros semejantes. El Señor les bendiga. Un abrazo, cuídense. Nos vemos la próxima semana.